Esto tiene una referencia directa, es con la vida de mi padre, don Sabino Hernández Velasco, ciudadano peruano que vino acá con motivo de la Guerra del Pacífico. Él nació en 1868. La Guerra del Pacífico comenzó el año siguiente, ya el 70 fue fuerte y ellos emigraron más o menos el 72. Nunca más regresó, nunca más regresó al Perú, sino ya cuando era un hombre adulto, pero solamente de visita. Nunca se nacionalizó en el Ecuador, amó a su país con todo el entusiasmo que tiene un patriota bueno. Falleció en 1944, 20 de enero, a los 76 años. Tuvo múltiples actividades, era multifacético. Él le gustaba mucho la joyería, fue uno de sus primeros negocios, un negocio de venta de monedas y venta y compra de joyas. Eso se llamó la empresa Fénix, que fue la que durante toda su vida, hasta el año 20 más o menos, la conservó. Con motivo de esa empresa, seguramente en algún viaje que hizo a Cuba, él hizo 2 o 3 viajes a Cuba, contactó con algún empresario cubano cuyo nombre yo no lo recuerdo, y deben haberle impulsado la idea de una fábrica de cigarrillos. Eso tiene su constancia en las etiquetas en que se envolvían las cajetillas de cigarrillos, que las tenemos por aquí, donde consta La Habana. Y por allí tengo una carta de un ciudadano cubano en la que le dice que tiene como una especie de factura, un pago que él tenía que hacer por algo, no dice por qué. Se supone, o lo supongo yo personalmente, que se trataba de lo que hoy llamamos las regalías. Le daban la oportunidad de que ellos representen de diversas maneras, no era una sola forma de representación, era con algunos derechos, con algunas obligaciones, que yo no conozco, en el caso de mi padre, cuáles serían. En el año 1888, él ya tenía el diario La Nación, que sobrevivió hasta hace pocos años, 20, 30 años. Al final era de Simón Gañarte Barbero, el diario, pero esto lo compró mi papá conjuntamente con su hermano Samuel Hernández Velasco, 10 años mayor que él. Vino toda la familia cuando hubo el exilio del Perú, como dije anteriormente. Él era tipógrafo, y entonces aprovecharon esa posibilidad y era licenciado en Derecho aquí en Guayaquil, creo que Juan Antonio Elizalde. Compraron los derechos del diario La Nación, que era un periodiquito chiquitito nada más que de salida, que no era diaria. Al comprarlo, lo desarrollaron. Elizalde era un hombre muy talentoso, muy inteligente, y se tropezó con estos 2 amigos Hernández, súper activos, valiosos, bien cultivados académicamente, de manera especial mi tío. En el año 1888 hubo la transferencia, digamos, de la propiedad de los derechos del diario La Nación. Y en 1896, recordemos que durante 2 días se produjo uno de los grandes incendios, que así se lo denomina, el Gran Incendio de Guayaquil, que arrasó pues prácticamente con más de la mitad de la ciudad vigente en esa época. Entre esos se quemó el diario La Nación totalmente, porque las casas de esa época, recordemos que eran pues prácticamente de madera y muchas eran de cañaguado. Y se le quemó también el establecimiento
comercial que él tenía. El establecimiento comercial estaba en la plaza, lo que hoy es, y ya de esa época sonaba un poco, la plaza de San Francisco, donde está la estatua de Vicente Rocafuerte, donde estaba hasta hace poco tiempo una estación del Cuerpo de Bomberos. Allí al lado estaba la fábrica, el establecimiento que se llamaba El Fénix. Cuando se produjo eso, también se incendió la fábrica de cigarrillos, que la comenzó, creo que en 1892 la instaló. Más o menos en la misma época que el señor Mercado había instalado también una fábrica de cigarrillos que se denominó El Progreso, que logró vivir hasta hace 20, 30 años aquí, muy popular, etcétera, etcétera. Con motivo de ese incendio, mi papá tuvo que reactivar el negocio de cigarrillos, pero ya le puso el nombre de Ya no Amor en el Sueño, que era una copia, creo yo, de los cigarrillos cubanos. Y en cambio lo denominó La Flor de Guayaquil. Pero como ya tenía algunos años con el esquema y tenía con el eslogan del ensueño, entonces él ponía La Flor de Guayaquil y abajo ponía el eslogan de la anterior fábrica. Luego de eso, él, más o menos por el año 1907, no más, 8, se asoció con un ciudadano de origen alemán, se llamaba don Emilio Morner. Se asociaron, pero era para poner una empresa eléctrica y no la podían poner en Guayaquil porque ya existía en Guayaquil la fábrica de gases, pero ellos la querían poner ya eléctrica propiamente dicha. La pusieron en Milagro. ¿Por qué la pusieron en Milagro? Primero por la proximidad a Guayaquil. En segundo lugar, porque Morner ya vivía en Milagro y tenía ya sus negocios. Y mi papá se trasladó a vivir a Milagro. Y con motivo de su vivencia en Milagro, se casó con una hermana de Emilio Morner, la señora Carlota Morner, y tuvieron 2 hijos, mis 2 hermanos mayores, Leoncio Sabino y Gloria. Por otro lado, mi madre era guayaquileña, pero tenía parientes, más que nada era casada con un señor Delgado, de Manavita. Este señor se llamaba Salomón Delgado, era hacendado y tenía una hacienda justamente dentro de la parroquia Milagro hacia el río Chimbo. Y entonces mi mamá se fue a vivir con él allá. Tenían su hacienda, vivían tranquilos, etc. Y tuvieron, por coincidencia, 2 hijos, un varón y una mujer, que por coincidencia eran de la misma edad de los hijos de mi papá, el varón y la mujer. Entonces, como enviudaron los 2, ellos se casaron más o menos el año 1917 para el 18 y tuvieron pues lo que se denomina mis hijos y tus hijos, y criaron a los 4 hijos. Y fuera de eso tuvieron 8 hijos del matrimonio. Esos eran los Hernández Martínez, porque mi mamá se llamaba Esther Martínez Martínez. Éramos 12 hermanos entonces, pero la mayor, la primera que tuvieron, se murió, creo que no tenía ni 1 año por la época de la bubónica, la época crítica que tuvo el Ecuador, cuando vino Hideo Noguchi, recuerden ustedes,
que de gratos recuerdos para nosotros acá. La fábrica alumbraba un sector de Milagro, en las calles, y casi poco tiempo después comenzó a darse el servicio particular. Y alguna vez, no sé cuándo, mi papá explicó en la familia, a mi mamá, porque en esa época los hijos no entrábamos sino a comer, alguna persona invitada y nos quedaban viendo nada más y ya nosotros, chao, teníamos que salir del comedor y ir a jugar a cualquier cosa. Le decía que una de las razones era porque el municipio, que tenía que pagar la luz, obligó a la empresa a que den la luz gratis durante un año. Y eso a un empresario, a los dos empresarios, no les convenía. Entonces comenzaron a dar el servicio a particulares, a los cuales sí les cobraba, y el municipio no tenía nada que ver porque se trataba de una empresa privada. Esa empresa duró hasta el año, en propiedad de los dos socios, hasta 1945, un año después de fallecido mi padre. Eso fue, mis hermanos pues no estaban en condiciones académicos, empresariales, para manejar un negocio que ya no era una fábrica de eléctricas, ya tenían una fábrica de hielo, tenían una fábrica de café, una piladora de arroz, una fábrica de colas y una fábrica de muebles. Todos en 2 hectáreas que compraron en pleno centro de Milagro en esa época, porque Milagro tenía sus 12.000 habitantes. Como les dije, ya falleció en 1944. Se hizo constructor también, dejó algunas propiedades en Milagro y en Guayaquil, porque era el lugar de su residencia para él, era Guayaquil, pero pasaba en Milagro toda la semana y se venía para acá el fin de semana con mi mamá. Eso es lo que puedo decir sobre la vida de él. Era un empresario multifacético, de mucha actividad, dinámico hasta el extremo, se fijaba en todo. Este libro, donde él ha puesto sus recortes, por ejemplo, es un libro de cuentas personal de él. Allí no interviene ningún contador. En las últimas páginas se lo ve porque no están con nada. Entonces allí él llevaba sus cuentas en este libro, y seguramente tuvo otros más, porque este libro solamente es de cuentas de 2 o 3 años si uno lo observa detenidamente. Y se da cuenta del giro del negocio y de la producción del negocio. El negocio indudablemente era bueno, porque al morir él dejó una relativa fortuna, no era de gran cosa, pero con la cual toda la familia pudo sobrevivir como 20 años más. De tal manera que eso me facilitó a mí personalmente. Yo jamás tuve problemas con la educación, me la pagó mi mamá, pues con la herencia, pequeña pero herencia. Yo estudié de los hermanos cristianos en la escuela San José, o colegio ahora. Después ya fui a la universidad, etc. Y también, esto tengo que abonarlo, nunca fui empleado de nadie hasta ahora. Solamente en un año, 50 y tantos, un gran amigo mío que estaba de presidente del municipio de San Borondón fue a mi oficina y me dijo: yo quiero que tú seas el síndico. No, hermano, a mí no me gusta ser ni empleado privado ni empleado público. No, que tienes que... Y le acepté. Y estuve más o menos 6 o 8 meses hasta que un día me hostigué porque tenía que ir en las lanchas. En esa época no había carreteros, nada, sino que tenía que tirarse 2 horas y media hasta llegar a San Borondón, y de allí a una pensión a dormir para la sesión del día siguiente. Las lanchas ya no venían acá a partir de las 6, bueno, toda una barbaridad. Renuncié. Esa es la vida de mi padre. La vida mía es conocida más o menos. Fui abogado
al principio especializado en Derecho Penal. En Italia tuve un cursillo de 2 o 3 conferencias de Carneluti, uno de los más famosos penalistas de Italia y del mundo. Con ese motivo, cuando yo vine acá, que ya trabajaba en el estudio del mejor penalista que he conocido aquí en nuestro país, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, con quien entré a trabajar el primer día que concurrí al estudio a la universidad el primer año. Y estuve con él hasta que estuve en 5º año, en que me sentí maduro y le dije, bueno, voy a abrir mi oficina propia, etc. Luego de eso, las ideas de izquierda que yo tenía y tengo todavía, me orientaron a la defensa de la clase trabajadora. Y era abogado de sindicatos, nunca fui abogado patronal. Y me fue muy bien en lo penal y me fue muy bien en lo sindical. Y de allí pues también salió seguramente un poquito la vena de mi papá de empresarial. He hecho algunas empresas, entre otras esta que se llama Capeira, que es una urbanización. Un centro comercial pequeño que tengo que se llama Polaris. Hice importación de carros, después me hice camaronero, tenía casi la mitad de la isla Mondragón allí, y como era productor de camarones tuve también que poner la cría de larvas, entonces puse una empresa de cría de larvas en la costa, y necesariamente no me gustaba tener que vender a intermediarios ni a exportadores, yo exportaba directamente. Ya todo eso eran tintes simplemente del empresario, para no dejarle ganar al otro, sino ganar uno. Aunque yo nunca he sido adorador del dinero, ni me ha interesado la plata a mí como motivo de existencia, sino como motivo de buena vida, regular vida, austera por supuesto, pero ya de una vida más o menos cómoda.